Bueno, vamos a ver ahora las denominadas leyes fundamentales de la dinámica. Las leyes fundamentales de la dinámica fueron expuestas por los estudios de Sir Isaac Newton, por eso las conocemos como leyes de Newton. Leyes de Newton. Ustedes las vieron el año pasado y sé que muchos de ustedes se acuerdan, o todos se acuerdan de ellas, por lo menos del nombre. Son tres leyes que nos relacionan el sistema de fuerzas que actúa sobre un objeto y el efecto que produce sobre su estado de movimiento. Hemos visto que el objetivo de la dinámica es el estudio precisamente de la relación existente entre la fuerza exterior que actúa sobre un objeto y el estado de movimiento del mismo. Las leyes de Newton sintetizan esa relación. La primera ley de Newton es la ley de inercia. La ley de inercia nos dice que el estado de movimiento de un objeto tiende a permanecer invariable y de manera indefinida a menos que actúe sobre él una fuerza externa no equilibrada. ¿Qué es una fuerza externa no equilibrada? Es decir, sobre un objeto puede actuar una o más fuerzas. Si esas fuerzas se mantienen en equilibrio, o sea que la suma de todas es igual a 0, entonces el objeto tiende a permanecer en reposo si está en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme de manera indefinida si la resultante de esta fuerza es 0. La inercia es una propiedad de los cuerpos, creo que ya lo hemos mencionado, y es la que crea ese efecto que sentimos cuando, por ejemplo, estamos dentro de un carro en reposo y arrancamos de golpe, el cuerpo tiende a irse hacia atrás. O si vamos a cierta velocidad en un carro y frenamos de golpe, el cuerpo tiende a irse hacia adelante. Ese fenómeno que se produce es debido a la inercia de los cuerpos que tienden a permanecer en el estado en que están, en el estado de movimiento en que están. Si está en movimiento, tienden a seguir el movimiento. Si está en reposo, tienden a seguir en reposo. Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton es la ley de la fuerza o de la masa. La pueden encontrar como ley de la fuerza o masa o simplemente como ley de la fuerza. Esta ley me dice que si la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre un objeto es distinta de 0, o sea que hay una fuerza externa no equilibrada, entonces se produce en el objeto una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza aplicada. O sea, yo tengo una fuerza externa no equilibrada, ella produce una aceleración que es directamente proporcional a ella. Cuando hablo de aceleración, nosotros hemos visto en el movimiento rectilíneo que la aceleración hace que la velocidad aumente o disminuya, si la aceleración es positiva o negativa. Pues bien, cuando la velocidad cambia de dirección, también hay una aceleración, producida por la fuerza externa que hace que se modifique la dirección del movimiento. O sea, no solo hay aceleración para aumentar o disminuir la velocidad, sino que hay una aceleración cuando se produce un cambio en la dirección del movimiento. Esa relación entre fuerza y aceleración, como es una relación directa,
el cociente o relación matemática entre ambas es un valor constante. La razón matemática entre la fuerza y la aceleración es un valor constante y es el que llamamos la masa del objeto. La masa del objeto es un valor constante. Refiere a la cantidad de materia que forma el objeto. Nosotros un objeto lo podemos cambiar de lugar en la superficie de la Tierra, lo podemos llevar al fondo del mar, lo podemos llevar a la cima de una montaña muy alta y la masa va a ser siempre la misma. Lo podemos sacar de la Tierra, llevarlo a la Luna, el objeto, su masa va a ser siempre la misma. La cantidad de materia que la forma es siempre la misma. Esta expresión matemática la vemos habitualmente escrita como fuerza igual a masa por aceleración. Es la forma en que habitualmente aparece escrita. Esta fuerza no equilibrada es la resultante del sistema de fuerzas que actúan. No necesariamente tiene que haber una fuerza actuante. Puede haber varias fuerzas, la suma vectorial de las fuerzas me da una resultante distinta de cero, no nula, que es la que produce la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton es la de acción y reacción. Acción y reacción. La ley de acción y reacción me dice que cuando dos objetos interactúan y en esa interacción, uno de ellos aplica una fuerza al otro objeto, el segundo reacciona aplicando sobre el primero una fuerza de igual módulo y sentido contrario. O sea, las fuerzas de acción y reacción son de igual módulo, pero de sentido contrario. Eso ocurre en las más diversas interacciones entre los objetos. Un objeto simplemente apoyado está produciendo una fuerza sobre la superficie de apoyo y la superficie de apoyo reacciona con una fuerza igual y contraria, si no el objeto se hundiría en la superficie. Eso ya lo hemos visto en otras oportunidades cuando vimos la fuerza normal. No es lo mismo si yo apoyo la mano sobre una mesa rígida, la mesa tiene capacidad de reaccionar y sostener la presión de la mano. Pero si yo apoyo la mano sobre una gelatina, la mano se hunde. O la apoyo sobre una superficie de agua, la mano se hunde. Porque tanto la gelatina como el agua no tienen capacidad de reaccionar y sostener la presión de la mano. Esas son las tres fuerzas, las tres leyes que sintetizan todo el tema de la dinámica.